Bueno, como muy bien ustedes saben, hemos presentado un proyecto al Consejo Nacional que fue aprobado, donde a través de 4 módulos que se van a dar a lo largo de este 2023 y 2024, concentrados en 4 encuentros en cada módulo, vamos a tratar de plantear, responder, pensar la formación en aquellas preguntas que ustedes desde el año pasado nos hicieron llegar en todas las fraternidades del país. Este primer módulo, que va a transcurrir en estos 4 miércoles de mayo, le hemos puesto el tema, el anuncio del Evangelio en la familia, porque nos parecía que este había sido el tema principal y la preocupación principal que nos hicieron llegar ustedes con sus preguntas. Ahora no estoy pudiendo que avance. No avanza, ¿no es cierto? Ahí No. está. Bueno, el primer encuentro de hoy entonces va a ser sobre la familia en la vocación del franciscano seglar. El segundo encuentro, que va a ser el miércoles que viene, vamos a tratar el diálogo y la comunicación en la familia. Ahí tienen ustedes abajo quién se va a encargar del tema. En el tercer encuentro vamos a tratar el tema de la familia en el magisterio de la Iglesia, la maternidad y paternidad, y vamos a invitar en esta oportunidad a alguien que no es de la OFS, a una licenciada especialista en orientación familiar que se llama María Florencia Puy. Y en el último encuentro vamos a tratar el tema familia y fraternidad, el artículo 17 de la regla. Les pido paciencia en poder escuchar cada uno de los temas que vamos a ir tratando, porque hay temas o preguntas que ustedes nos han mandado en el cuestionario que les hicimos en la inscripción, que quizás pertenezcan a módulos que vamos a ver más adelante. Vamos a ver un módulo en septiembre o el año que viene. Estos 4 van a estar centrados en el tema de familia. Bien, entonces el tema de hoy es la familia en la vocación del franciscano seglar. Algunas de las preguntas que ustedes enviaron, fíjense ustedes cuáles han sido. ¿Cuál es la visión franciscana de la familia? ¿Qué desafíos se presentan hoy a las familias? ¿Cómo resolverlos a la luz de la prédica de San Francisco? ¿Cuál es el lugar de la familia en la OFS? ¿Cómo entender la palabra familia en una realidad que ha perdido el valor de las relaciones interpersonales auténticas? ¿Cómo ser franciscano seglar en familia? ¿Qué decimos cuando decimos familia? Bueno, yo acá agrupé en casi les diría unas 50 preguntas tenían que ver con esta temática que agrupé en esta temática común de la familia para el franciscano seglar. Fíjense ustedes, este año, en enero del 2023, la Conferencia Episcopal Española, que escribió un documento que se los vamos a hacer llegar, que se llama El Dios fiel mantiene su alianza, decían ahí en España: vivimos un momento de gran transformación que afecta a la transmisión de la fe y a la convivencia en nuestra sociedad. Hay una desvinculación del propio cuerpo, de la realidad, de los otros y de Dios, resultado de un elogio desmedido de la autosuficiencia e independencia de los individuos como propuesta de vida plena. Hay una íntima unión en estos 4 conceptos que el documento desarrolla de manera magnífica. La fe trinitaria no puede ir separado de la concepción de la persona, ni separado de la propuesta del matrimonio y la familia, y por ende la comprensión que hacemos de la sociedad. Depende de qué pensemos en cada uno de estos puntos para que afecte a los 3 restantes. Allí se señala la importancia de la familia como intermediación entre la persona y la sociedad. La Conferencia Episcopal Española se tomó el trabajo de hacer una encuesta a varios ciudadanos españoles sobre la importancia que tenían para ellos el matrimonio y la familia. Y a diferencia de lo que uno hoy podría creer, que muchas veces decimos, ¿no es cierto?, que la familia está en crisis,
El 90 o más por ciento de los españoles contestaron en esta encuesta que para ellos la familia era un elemento principal, que todos tenían algún vínculo con sus padres o padre o madre, que todos tenían una relación con sus hermanos, que en un momento de dificultad es la familia la que está allí al lado, y que la familia sigue siendo el resguardo frente a las grandes crisis sociales que estamos atravesando. Según el Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en África en el 2011, dijo esto: miren, la familia es el santuario de la vida y una célula vital de la sociedad y de la Iglesia. En ella es donde se plasma el rostro de un pueblo y sus miembros adquieren las enseñanzas fundamentales. Ellos aprenden a amar en cuanto son amados gratuitamente. Aprenden el respeto de las otras personas en cuanto son respetados. Aprenden a conocer el rostro de Dios en cuanto reciben su primera revelación de un padre y de una madre llenos de atenciones. Cuando falten estas experiencias fundamentales, es el conjunto de la sociedad el que sufrirá una violencia imparable. Y del mismo modo, el Papa Francisco, hace ya menos años, en el 2015, en esta exhortación apostólica, subraya que nuestro tiempo está guiado por las ideologías del individualismo extremo y el relativismo, que ponen en peligro todas las esferas de la vida humana, especialmente la vida familiar. Dice el Papa Francisco, la vida familiar se convierte en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. Bien, aquí encontré esta extraordinaria revista Koinonia, que la verdad no la conocía mucho. Después les vamos a mandar el link para que ustedes puedan acceder a través de la página de los frailes menores a los números de esta revista, que tiene una riqueza extraordinaria, donde varios números y durante varios años esta revista se dedicó a analizar el tema de la familia para los franciscanos seglares. Fíjense ustedes lo que aquí dice Alfred en este número de 2018. Como miembros de la misma Iglesia Católica, los franciscanos seglares, llamados a vivir el Evangelio según la espiritualidad franciscana en su condición seglar, deben ser capaces de responder a los desafíos del mundo moderno que afectan a la vida familiar, de la manera en que la Iglesia espera que lo hagan. Claro, cuando yo leía las preguntas de ustedes y analizamos en el equipo de formación cómo poder responder a todas esas preguntas, lo primero que nos dimos cuenta, y que los invito a ustedes a que lo piensen también, es que muchas de esas preguntas no hace falta ser franciscano seglar para responderlas, ¿no es cierto? Porque fíjense ustedes, ¿cuáles son los requisitos para que alguien sea admitido a la orden franciscana seglar? Según el artículo 36 de las Constituciones, las condiciones para la admisión son profesar la fe católica, vivir en comunión con la Iglesia, tener una buena conducta moral. Estos tres elementos, la respuesta está en el catecismo y en el magisterio de la Iglesia. Se supone que quien entra a la orden franciscana seglar tiene este conocimiento para poder ser admitido. Solamente el cuarto requisito se refiere propiamente a nuestra vocación, mostrar signos claros de vocación. Por lo tanto, podríamos decir que si en todas las fraternidades locales en las que se presentan dudas puntuales sobre el matrimonio y la familia, deberíamos los formadores en esas fraternidades acudir a este material del catecismo, el magisterio de la Iglesia, para poder desarrollar estos temas. Es decir, no necesitamos ir a nuestra espiritualidad, porque ya lo tenemos como bautizados. Ahora bien, ¿qué tenemos para decir entonces, como franciscanos seglares, o dónde encontramos los temas de familia propiamente en nuestra espiritualidad? Y obviamente, los tres grandes documentos, sobre todo los dos primeros, que son nuestra regla, las constituciones y los estatutos.
La regla de la OFS, que es del 24 de junio de 1978, fíjense ustedes, 1978, ¿qué pasaba en Europa con la familia? Esta regla llevó elaboración más de 10 años. Cada pedacito de los artículos que integran los 26 artículos parecería que están medidos puntillosamente. Es una regla de un valor incalculable. Es una regla actual, moderna, responde a los desafíos que ya estaba atravesando sobre todo Europa con la crisis de la familia, y por eso debemos prestarle atención al modo en el que está redactada. En la Carta de los Ministros Generales que antecede la regla dice: este es un espléndido regalo que debemos a Pablo VI, otorgado antes de abandonar esta tierra. Pablo VI os amaba, la Iglesia os la entrega como norma y vida. Vale la pena aclarar que la regla, con sus 26 artículos, no es un texto jurídico. Vieron que a veces se dice esto es muy jurídico, porque en realidad, si ustedes miran la textura que tienen los artículos de la regla, son principios generales, es como un marco general, muy abstracto, bastante abstracto, y además está atravesado por citas del Evangelio y citas del Magisterio de la Iglesia. Serán recién las constituciones las que le darán a esta regla un contenido más detallado y concreto de cómo vivir esa regla de manera concreta. Fray Marco Acele, que es un fraile italiano que dio hace poco un curso en Italia de 5 encuentros sobre la regla de la OFS, él ahí llama la atención de la importancia que tenemos nosotros como tercera orden, diríamos, como laicos, de tener una regla. Él dice: no es común que los terciarios de otras órdenes tengan una regla. Ustedes la tienen, dice él, y eso nos permite tener un marco de interpretación a nuestra propia vocación, sobre todo cuando estamos desconcertados y con ciertas dudas. Entonces él dice: valoren este texto que les da muchas pautas para inspirarse y para seguir a la hora de resolver aquellas cuestiones que los interpelan. Y no debemos olvidar que la regla se contiene en la primera carta a los fieles, que está en el encabezado de la regla, que a propósito los franciscanos seglares que hicieron esta regla la dejaron allí, que se toma justamente como el primer consejo que Francisco le da a estos terciarios que iban a pedirle seguirlo y que porque ya estaban en una vida seglar casados o no podían estar, les dice: bueno, ustedes hagan esto. Recuerden también que acá hay 2 cartas sobre los fieles. La primera hace más hincapié en la penitencia y en el esfuerzo humano. En la segunda carta a los fieles hace más hincapié en la necesidad de la gracia para llevar adelante esta vida. Bueno, ahí en esa primera carta deberíamos ver qué rasgos hay sobre la familia. Se habla la famosa frase de como cuando somos esposos de Cristo, hermanos y madres. Se habla de hijo de Dios, que es la verdadera sabiduría del Padre. Hay una mirada teológica trinitaria, familiar, en esta carta. Bueno, y ahí es donde aparece este artículo central. De los 26 artículos, como dice Fray Martín en su texto, hay uno entero dedicado a la familia. Yo siempre les digo: prestemos atención a la regla, los verbos que se usan, las palabras exactas. Yo los invito a que ustedes tomen la regla y hagan un espejo en su propia vida para ver cómo les va a servir como examen de conciencia. Por lo menos a mí me sirve muchísimo. Cuando yo me siento medio desorientada, que no estoy, digamos, bien, tomo cualquier artículo de la regla y les aseguro que ese artículo a mí me sirve como examen de conciencia. Bueno, en este de la familia, fíjense lo que dice aquí: vivan en la propia familia el espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto a la vida, y esfuércense, es un esfuerzo, en convertirlo en el signo de un mundo ya renovado en Cristo. Esto remite a la regla anterior y a la leyenda de los 3 compañeros, que ahí también debemos ver qué textos sirvieron de inspiración, donde Francisco les dice a sus hermanos que sean con su propia vida un ejemplo para los demás. Los casados, particularmente, al vivir la gracia del matrimonio, den testimonio en el mundo del amor de Cristo a su iglesia. Esta analogía del amor de Cristo a su iglesia,
como del amor entre los esposos, que es de San Pablo, ¿no es cierto? Es una figura tan bella, tan bella, está en este artículo puesto. Resalto, la gracia del matrimonio. Con educación cristiana, sencilla, abierta, atentos a la vocación de cada uno, recorran gozosamente con sus hijos su itinerario espiritual y humano. Y ahí remite otra vez a la Lumen Gentium y a otros dos textos que vale la pena también ir a esas fuentes. Muchos de ustedes nos preguntaron en la inscripción cómo tenía que ser el trato con sus hijos, cómo llegar a sus hijos. Miren aquí la cantidad de sutilezas que este artículo tiene, de manera sencilla, abierta. ¿Qué es itinerario espiritual? ¿Qué es itinerario humano? Podríamos preguntarnos en cada frase, en cada palabra de la regla de este artículo qué nos está queriendo decir. Bien, si después vamos a las constituciones, y ya voy terminando, no se preocupen que no los voy a atosigar tanto, recordamos que las constituciones están destinadas a aplicar la regla. Y ahí tenemos, miren, 8 artículos que se dedican a la familia. 2 están en la parte de la forma de vida. Ustedes saben que la regla se divide en 3 partes, ¿no? La segunda parte, presencia activa en la iglesia y el mundo, otros tantos artículos. Martín ahí resalta que se considera el cuidado de la familia como la principal forma de actividad apostólica en estos artículos de las constituciones. Y luego aparece en la vida fraterna. Obviamente yo no voy a retratar todos estos artículos, están en el texto que les mandamos de Koinonía. Podría cada uno de esos artículos ser objeto de lectura y de compartir en una reunión de fraternidad, por ejemplo, porque tiene una riqueza enorme. Pero solo voy a referir a los que me parecen más significativos. Inspirándose en el ejemplo y en los escritos de San Francisco, y sobre todo con la gracia del Espíritu, los hermanos vivan día a día con fe el gran don que nos ha otorgado Cristo, la revelación del Padre. Y punto seguido. Den testimonio de esta fe delante de los hombres. Y luego las constituciones hacen una lista donde hay que dar testimonio. Y el primer lugar es en la vida de familia. La participación en la función de santificar que la Iglesia ejerce mediante la liturgia, la oración y las obras de penitencia y caridad, llévenla los hermanos a la práctica primero en la familia propia, ¿no? Después en la fraternidad y finalmente con su presencia activa en la iglesia local y en la sociedad. Los franciscanos seglares consideran a su familia como el ámbito prioritario en el que viven su compromiso cristiano y la vocación franciscana. En ella, concédanle tiempo a la oración, a la palabra de Dios y a la catequesis cristiana, y defiendan el respeto a la vida desde su concepción y en toda circunstancia hasta la muerte. Los casados encuentran en la regla una valiosa ayuda para recorrer el camino de la vida cristiana, conscientes de que en el sacramento del matrimonio su amor participa del amor que Cristo tiene a su iglesia. Aquí repite de nuevo lo que dice el artículo 17. El amor de los esposos y la afirmación del valor de la fidelidad son un profundo testimonio para la propia familia, la iglesia y el mundo. Y luego da consejos bien prácticos, fíjense ustedes. En la fraternidad, sea tema de diálogo y de comunicación de experiencias la espiritualidad familiar y conyugal y el planteamiento cristiano de los problemas familiares. Compártanse los momentos importantes de la vida familiar de los hermanos y ténganse una atención fraterna hacia los que, célibes o solteros, viudos, padres solos, separados, divorciados, viven en sus situaciones y condiciones difíciles. Créanse condiciones para el diálogo intergeneracional. Favorézcase la formación de grupos de matrimonios y de grupos de familias. Y el artículo 24.3 dice: los hermanos colaboren en los esfuerzos que se hacen en la iglesia y en la sociedad para afirmar el valor de la fidelidad y el respeto a la vida, y para dar respuesta a los problemas sociales de la familia. Aquí nos está incentivando las constituciones a tener una parte activa en la sociedad en la promoción de estos valores.
termina diciendo Alfred, en otro texto que les voy a mandar, que la regla o las constituciones generales de los franciscanos seglares nos hablan sobre la naturaleza de los desafíos que enfrentan las familias. Sin embargo, afirman claramente que la efectividad de la vida de un franciscano seglar depende de la capacidad de responder a los desafíos que provienen de la sociedad. Por último, podríamos dejar algunas preguntas para los que quieran trabajar en sus fraternidades o en sus grupos, ¿no? Que a mí por lo menos me surgieron al hacer este recorrido. Podemos preguntarnos, ¿dedica mi fraternidad espacios para compartir y escuchar las situaciones familiares que vive cada hermano? ¿De qué modo me he sentido sostenido o acompañado en los momentos de dificultad familiar? Podríamos hacer muchas preguntas más, ¿no? Como por ejemplo, caer en la cuenta de qué sé de la vida de mis hermanos, de la familia de mis hermanos, y qué es lo que ellos están atravesando. O cómo me acerco a ellos, ¿no? Cuando hay una situación similar. Pero eso obviamente es trabajo de cada fraternidad local. Bien, salgo de compartir. Y entonces ahora dejo espacio a las preguntas que quieran hacer. Nos van dejando sus preguntas por el chat, así las vamos ordenando y pasándoselas a Débora para que pueda ir respondiéndolas. Bien, ahí preguntan si el video lo vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. Sí, lo vamos a pasar por el grupo de WhatsApp, así lo tienen todos. También al mail, que todos se anotaron. Y también vamos a subirlo a la plataforma digital de la OFS en Argentina. Esto va a quedar como material. Y les voy a hacer llegar otros textos que les he mencionado para que ustedes los puedan tener por si lo quieren trabajar en sus fraternidades. Bien. Débora, Sí. ¿podrías volver a recordarnos el artículo 36? Porque es interesante lo que vos marcaste en cuanto a las condiciones para ser admitidos en la Orden Franciscana Seglar. Son 4 las condiciones, y las 3 primeras tienen que ver con la vida de cristianos católicos. Recién la última, que dice mostrar signos claros de vocación, es más específica de los franciscanos. ¿Podrías ahondar un poquito este artículo? Sí. Justamente, la verdad es que lo traje a colación porque muchas de las preguntas que ustedes enviaron están respondidas desde el magisterio de la Iglesia, desde el Evangelio también, por supuesto, y desde el catecismo. Entonces la pregunta que a mí me surgió para hacerles es, si ese conocimiento nosotros no lo tenemos, porque puede ser que no lo tengamos, puede ser que hayamos llegado a la fraternidad, de cada uno tiene su propia biografía y su propio itinerario espiritual, ¿no es cierto? A veces nos hemos quedado con el catecismo que recibimos cuando éramos niños, después hacemos un recorrido de fe más de grandes, y hay cosas que quedan allí, ¿no es cierto? Y no las ahondamos. Pero creo que deberían esas preguntas que ustedes mandaron ser respondidas, o tratar de ser respondidas en dinámicas que armen los formadores desde el magisterio de la Iglesia, desde el catecismo, porque el material que hay es muchísimo. Ahora bien, ¿por qué esto debería ser de conocimiento de todos si tenemos fe, si fuimos admitidos, ¿no es cierto? Ser franciscanos seglares es como un plus más, es una reafirmación del bautismo. Nosotros nos comprometemos a una vida más de seguimiento de Cristo, ¿no es cierto? Ya siendo bautizados, o sea, nos alcanzaría con el bautismo, ¿no es cierto? Pero hacemos esa profesión que además al profesar aceptamos, ¿no es cierto?, toda esta regulación. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos en ese conocimiento? ¿Sí?
posiblemente tengamos que hacer dinámicas para ahondar en ese material que, vuelvo a decir, es abundante. Claro, hoy en día es difícil que si uno manda un texto lo lean, ¿no? Pero quizás hay que hacer algún video, alguna explicación, ¿no? Entonces, las dudas que surgen respecto a lo que está en el catecismo, deberíamos entonces ir al catecismo y ver allí qué es lo que el catecismo dice a todo bautizado, ¿sí? Ahora, porque muchos de ustedes, al mandar preguntas, parecería que nosotros hay como dos modos de vivir la fe, el católico cristiano bautizado y el franciscano seglar, ¿no? Como si fuesen dos espiritualidades que no tienen complementariedad una con otra, ¿no? Entonces, lo primero que debemos recordar es que nosotros, cuando fuimos admitidos, aceptamos, tenemos la fe y aceptamos esos elementos que son propios de nuestra vocación para dar un paso hacia la admisión y luego la profesión. No sé si a eso apunta, Martín, tu pregunta, si no me enrosqué más, diríamoslo así. Sí, porque nosotros en el equipo, leyendo atentamente las preguntas, vemos que muchas no tienen que ver tanto con la Orden Franciscana Seglar, sino con la fe católica, es decir, con nuestra vocación de cristianos y de católicos, ¿no? Entonces, se ve que necesitamos una formación a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste el matrimonio, el sacramento del matrimonio, ¿no? Bueno, la regla lo recuerda, las constituciones también, ¿no? Pero eso es previo a entrar en una orden, en este caso la Orden Franciscana Seglar, ¿no? Sí, va por ahí la cosa. Creo que todos necesitamos formación, ¿no? Formación, ante todo, cristiana. Me acuerdo cuando hay una anécdota de San Francisco que está con sus frailes y de repente a lo lejos pasa Santa Clara y Francisco le dice a sus hermanos, ahí va la cristiana. Es decir, antes de ser franciscanos, nosotros somos cristianos, ¿no es cierto? Sí, gracias. Bien. Por otro lado, bueno, ahí están llegando quizás algunas preguntas, no sé si vos, Pablo, las podés leer. Sí, hay una afirmación Sí, para ver qué comentario te deja, que es en torno a una falta de sensación o en cuanto a la vida fraterna es distinta a la vida familiar. Ajá. Y cómo abordar este desafío diariamente. Bien. Bueno, ese tema que lo vamos a ver al final, cómo conjugar la vida familiar con la vida de fraternidad. Muchos hermanos han manifestado que sienten que su familia o que su realidad familiar no está integrada en la vida de la fraternidad. Bueno, ahí podríamos preguntarnos qué podemos hacer para que no estemos disociados, ¿no? Ustedes fíjense, estamos 2 veces, por lo menos mi realidad es 2 veces al mes, me reúno en fraternidad. El resto del mes de mi vida está en mi familia y en el trabajo, ¿sí? Entonces, a veces disociamos, ¿no? El momento de fraternidad, de compartir con los hermanos, y esa otra realidad que nos abarca toda la vida del resto y que ahí es donde se realiza nuestra vocación. La verdad es que yo después de leer estos artículos de corrido me di cuenta el énfasis que se puso en esa prioridad de la familia como el lugar privilegiado para nuestra vocación, que es lo más cercano que tenemos. Si nosotros disociamos nuestra vida en fraternidad de nuestra vida familiar, la vocación parecería que no queda unida, no queda cuajada. Entonces ahora la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué puede pasar en las fraternidades para que yo esa vida familiar no la comparta, no me sienta acompañado o no me vea en confianza para decir, me está pasando esto, estoy sufriendo por esto? Quizá habría que repensar ciertas dinámicas, por ejemplo, de cuando leemos las biografías de San Francisco y leemos un pedacito de la vida de Francisco, luego hacer un espejo y preguntarnos, bueno, nosotros, ¿cómo nos vemos en esa vida de Francisco reflejados hoy? Nosotros lo empezamos a hacer en mi fraternidad hace un tiempo y les aseguro que salen una gran cantidad de temas que quizás no saldrían de otro modo, quizás tiene que ver con la dinámica. Y sobre todo, el poder tener la confianza de decir a mis hermanos de fraternidad, como toda familia,
es a los que les puedo, o a algunos quizá, ¿no?, decir lo que me está pasando. Y a veces pasa al revés, ¿no? El hermano o la hermana pasa un problema familiar y se alejan de la fraternidad, ¿no? Como si la fraternidad no pudiese acompañar, ¿no? Entonces ahí requiere de nosotros caer en la cuenta, ¿no? Obviamente cada fraternidad es un mundo, cada fraternidad tiene una realidad diferente, pero caer en la cuenta de qué modo esa reunión de fraternidad me ayuda a mí a crecer en la vida, en los vínculos que tengo a diario con los que me rodean, ¿no? Esa sería como una cuestión que a mí me surgió. Bueno, ahí empezaron a llegar algunas preguntas, entre ellas, el voto de castidad, ¿cómo lo vivimos los franciscanos seglares? Bueno, ahí deberíamos distinguir, ¿no es cierto? Nosotros los franciscanos seglares, a diferencia de los frailes o de las clarisas, tenemos distintos modos de vivir la vocación, ¿sí? Los casados, obviamente no hay voto de castidad, y después están los célibes, ¿no? Los solteros, ¿no? Entonces, no sé, Jimena ahí se apunta a eso, no hay un voto que nosotros hagamos de castidad como hacen los religiosos, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta como diferencia. ¿Cómo hacer cuando el hermano alejado por temas familiares que vuelva a la fraternidad? Claro, bueno, ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo hacer? Primero, me parece, y uno siempre habla desde la experiencia, ¿no? Es procurar conocernos más entre todos, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Vuelvo a decir, 2 veces en el mes o una vez en el mes que nos vemos, a veces no hay momento, ¿no? Por ejemplo, procurar vernos fuera de la reunión de fraternidad, ¿no? Vernos fuera de la reunión de fraternidad. Yo les aseguro que de mi fraternidad conozco a todos mis hermanos lo que les pasa, ¿sí? Pero no me alcanza con el día de fraternidad, me reúno fuera del horario de fraternidad, fuera del día de fraternidad. Claro, vivimos en un mundo muy agitado, con muchas ocupaciones, y conocer al otro lleva tiempo, ¿no? Lleva escucharlo, encontrarnos, saber, mismo para poder rezar por lo que le está pasando. Entonces, primero eso, ¿nos conocemos realmente entre nosotros? Si no nos conocemos y de repente descubrimos algo en el hermano que no sabíamos y vemos que se aleja, bueno, ¿qué hacemos, no es cierto?, para mostrarle nuestra cercanía. Acá no hay fórmulas únicas, ¿no es cierto? Es cada caso, cada fraternidad, cada hermano, pero sí creo yo que los consejos deben estar atentos, ¿no es cierto?, a esta realidad de la fraternidad y de cada hermano, ¿no? La otra vez me decía un hermano, ¿cuánto tiempo tiene que pasar un hermano sin venir a la fraternidad para que lo llamemos y nos preocupemos? Y bueno, yo ahí recurrí a un hermano que hace 40 años que está, no sé si está ahora ahí, acá Daniel Bloch, que siempre lo consulto a él porque él tiene tantos años, él profesó la regla anterior, fíjense ustedes. Y Daniel me decía, mira, si no viene 2 reuniones y ya tenemos que llamarlo para ver qué le pasa o qué le está pasando, ¿sí? Entonces algunos me decían, no, pero no viene y no lo llamamos y no nos preocupamos, y bueno, y entonces ahí es que el otro que está en mi fraternidad no le doy un lugar de importancia, ¿sí? Cada uno es importante, cada uno es único, es distinto del otro. Ustedes lo notarán, cuando en una reunión de fraternidad falta un hermano, hay un vacío, ¿no? Porque ese hermano aporta su mirada, lo que le está pasando, su sensibilidad especial sobre un tema. Entonces, no da lo mismo que esté o no esté. Y eso hay que concientizarlo, ¿no? Generarlo. Bien. Obviamente ahí dicen oración, conocimiento al hermano, acercarse, acompañar, descubrir qué le pasa. Bien. Quisiera compartir como sugerencia de lectura, perdón, Pablo, leo esta pregunta que me llegó y si querés vas vos. Quisiera compartir como sugerencia de lectura el compendio del Catecismo de la Iglesia, porque a través de preguntas y respuestas a dudas que podemos tener, y la Iglesia da respuestas correctas, concretas. Coincido acá con el compendio, es muy didáctico, a veces usar un pedacito. Pero ¿saben qué nos dimos cuenta nosotros con esto que se armó en estos encuentros?
que la formación tiene que acompañar a las preguntas que surgen, ¿sí? A veces nosotros hacemos programas formativos a principio de año un poco racionalistas, diciendo tenemos que ver esto, y quizás no estamos atentos a las preguntas que surgen en los hermanos de la fraternidad. Entonces, de repente quizás se puede hacer a principio de año, bueno, este año, ¿qué dudas tienen ustedes que quisieran formarse? Y desde ahí preparar la dinámica, ¿sí? Bueno, ahí empezaron a llegar un montón. Pablo, ¿vos tenés preguntas? Sí, una sola distinta a la que está, es que dice una afirmación también: el amor de Cristo a la Iglesia, asimilado al amor conyugal, ¿no es demasiado distancia? Claro, que terriblemente la distancia. Por eso la necesidad de la gracia. Ahora, si el modelo es ese, ¿no? Como nosotros también tras las huellas de Francisco, ¿cuánto debemos cuidarlo? ¿Cuánto debemos, sí, cuidarlo, ¿no? Cuidarlo como un tesoro, ¿no? Porque es muy fuerte esa analogía. El amor de Cristo por la Iglesia se analoga al matrimonio, ¿no? O sea, es extremadamente fuerte. Y por otro lado, también yendo a la realidad de Cristo, Cristo necesitó una familia, ¿no? La importancia de los padres, ¿no? Si Cristo, siendo Dios, necesitó de una madre y de un padre para poder aprender las verdades del amor, ¿no? La experiencia de ese texto de Benedicto, que es muy lindo, todo lo aprendemos en lo que hemos recibido. Quiere decir que Dios le da a la familia un lugar privilegiado en la creación, ¿no? Porque ahí es donde se cuaja y se gestan un montón de realidades que cuando desatendemos esa realidad, como ahí decía también Benedicto, vemos entonces los problemas sociales, ¿no? Hay una retroalimentación. Coincido en que es una analogía grande. No sé si tenés más preguntas, Pablo. Ahí el número del artículo que menciona las condiciones para la admisión no es el 36, porque el 36 es el de los votos privados. Yo sí dije 36, creo que es 32 el que me referí, ¿sí? Porque el 36 es el de los votos privados. Y acaba de llegar otro comentario. Sí. Siento muchas veces que complicamos demasiado las relaciones interpersonales y con ello la relación con Dios. Por ello considero importante en nuestras fraternidades un proceso de sanación personal y fraterna. Sí, la semana pasada comentábamos con la región Cuyo, que también hicieron una reunión, porque ahora algunas regiones están organizando encuentros sobre el tema de la familia, y el miércoles pasado estuvimos, no sé si ahora hay seguramente algunos hermanos de Cuyo, y ahí recordábamos a esa valoración que hace Pablo Ordors, que es este sacerdote español, ¿no? Que él dice: ¿cómo estamos en los vínculos con los demás? Esa es la medida que tenemos en la relación con Dios. Si yo me llevo mal con tantas personas y bien con tantas otras, y otras me son indiferentes, esa es la misma medida en mi relación con Dios, ¿no? Entonces, una manera de hacer un análisis de cómo estamos nosotros en estos vínculos, sobre todo los más cercanos, es ver cuál es la calidad de ese vínculo, cómo me vinculo, ¿no? Con el que me resulta difícil, ¿qué hago? Con el que no me entiendo, con el que, bueno, obviamente la familia. Si empezamos a poner esa mirada allí, hay una unidad entre la fe y la relación con Dios y la relación con los demás. Me parece que esa es una imagen muy, muy linda. Bien, aquí llega. Particularmente pienso que el testimonio de vida se brinda en la familia y se acompaña a hijos y demás integrantes de la familia. Pero especialmente los jóvenes actuales siguen otros testimonios y tendencias que van por otro lado, o por lo menos nosotros pensamos que van para otro lado, y que no están bien, ya que apuntan al individualismo o al yo me sé todo.
Si bien la vocación franciscana es personal y no se pretende que toda la familia sea franciscana, genera angustia el alejamiento de tanta gente de la iglesia, movidos por esas nuevas tendencias. Bueno, aquí habla Juan Carlos, que habla desde su lugar personal también con tantos hijos. Gracias, Juan Carlos. Sí, esto, ¿sabés? Lo repitieron muchísimos de ustedes. Tengo angustia porque no sé cómo hacer que mis hijos no se alejen de Dios. ¿Cómo hacer que, o sea, no estoy pudiendo comunicar la fe? Algunos dicen, bueno, el testimonio, ¿no? Alcanza, pero esta angustia, bueno, ese artículo 17, leámoslo 20 veces, ¿no? Acompañar con sencillez el itinerario humano y espiritual de cada hijo, sabiendo que en cada uno está Cristo, ¿no? Sabiendo y los tiempos y el proceso de cada uno, ¿no? Es muy común ver que familias de matrimonios de creyentes, sus hijos hoy van por otro lado, ¿no? Entonces les agarra esa angustia de decir, ¿pero qué hicimos? ¿Por qué? Claro, los cambios en los últimos 30 años son abismales, ¿no? Nosotros pensamos nuestra juventud y niñez, nosotros teníamos como un poco más el mandato de seguir lo que los padres decían, ¿no es cierto? Y no cuestionábamos tanto. Hoy es otro universo de pensamiento, entonces es una prueba grande para los padres el atravesar que sus hijos se alejan de Dios, sobre todo de Dios, porque no es tanto la cuestión moral, es más bien de Dios. El decir, mi hijo sabe que Cristo lo ama, mi hijo sabe que Cristo dio la vida por él, lo sabe. Y yo se lo dije o no se lo dije, se lo transmití o no se lo transmití. Y él vive como si no pasase esa verdad que quizás le inculqué de chiquito. Bueno, es una prueba grande esto. Y esto nos invita, ¿saben qué? Me parece a ser creativos, ¿no? A ir desde otro lugar, a, a también, podríamos decir, adherirnos a la cruz de Cristo en esto, ¿no? En tener paciencia, ¿no? En que ese conocimiento Dios dirá, ¿no? Los hijos no son nuestros, no son de los padres, no son propiedad nuestra. O sea, la paternidad y la maternidad, que ya lo vamos a ver en el tercer encuentro, que requiere ser pensada permanentemente, hoy está bajo un paradigma que nos desafía permanentemente, nos desafía permanentemente. Lo que no podemos hacer como franciscanos seglares es desesperar ni bajar los brazos en el sentido de, bueno, entonces no tengo nada para hacer, ¿no? Porque eso en realidad es negar lo que con nosotros conocemos, que es el amor de Dios y la salvación por Cristo, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar, ¿por qué no? El año pasado muchos habían planteado la posibilidad de armar grupos de padres que tengan algunas cuestiones particulares con sus hijos, reunirse en ese grupo para charlar entre ellos mismos cómo lo están viviendo y cómo pueden acompañar a los hijos, ¿sí? Bueno, ese espacio, ¿por qué no? Puede surgir en una misma región, puede surgir a iniciativa de algunos hermanos. Ser creativos. ¿Qué respuesta damos como OFS a los que están en nuevas uniones y quieren ser miembros de la OFS, siendo los 3 primeros puntos comunes a todos bautizados? El tema de las crisis matrimoniales y el tema matrimonio, acá dice Santuario Virgen de la, no sé quién es, lo vamos a ver en el segundo módulo, ¿sí? En el segundo módulo le vamos a dedicar especial atención a la cuestión matrimonio. Ahora, en este primer módulo queremos centrarnos en familia y fraternidad y relación entre ambos elementos. También si en la familia uno de los esposos es seglar, el otro acompaña y se contagia del carisma sin a veces saberlo, porque si no sería imposible participar de la vida fraterna. Mi esposo conoce a todos los hermanos, comparte actividades. Mónica, lindo lo que contás, ¿sí? Lo comparto con vos, ¿sí? Sí, claro. Para los que estamos casados y el esposo o esposa no es franciscano seglar, también hay que tener mucho cuidado, porque justamente el matrimonio es una unión entre dos personas y lo que el otro vive tiene que ser parte de la vida del otro. Ahora hay muchas maneras de hacerlo partícipe.
Una manera es cada tanto que las fraternidades inviten a los familiares de los hermanos y que se conozcan, ¿no? Bueno, eso a veces acontece en las profesiones, en las admisiones, pero por ejemplo hacer una reunión para ellos, para que conozcan, desestructurada, para que compartan. Y bueno, ¿y por qué no plantearnos qué pasa si algún hermano tiene la oposición de su cónyuge, de su esposo o esposa en esta vocación? ¿Cómo la lleva? ¿Mm? Ahí ustedes saben muy bien que se necesita una especie de consenso en el matrimonio para poder llevar adelante esta vocación, pero puede suceder que la vida es tan larga y las personas a veces cambian tanto que puede ser que en un momento alguno de los dos se oponga. Bueno, eso tiene que ser un tema para conversarlo, ¿no? Para priorizarlo. No puede ser la fraternidad un elemento de obstáculo para la vida matrimonial, ¿sí? No podemos nosotros ser piedra, diríamos, de tropiezo porque el hermano, digamos, o la hermana deja a su familia o a su esposo o esposa para ocuparse de las cosas de la fraternidad. Ahí hay algo que hay que calibrarlo, ¿no? Pero interesante plantear también esa realidad que yo, por ejemplo, no sé si hay un censo hecho, ahora los miro a los del consejo anterior a Miriam o a Mónica, si hay un censo hecho en la OFS en la Argentina. Nosotros somos en este momento 750 y pico hermanos, ¿no? De acuerdo al último censo. ¿Cuántos hay casados? ¿Cuántos hay en otras realidades familiares? ¿Cuántos solteros? No sé si eso se hizo, pero por lo menos cada uno debería saberlo de su fraternidad, ¿no? Eh, Sí hay, Miriam. Perfecto, bueno, bien, yo no lo tengo ese dato, o sea, no lo vi. Pero bueno, interesante, ¿no es cierto? Porque así nosotros podemos saber, bueno, la realidad que está viviendo sociológicamente. Nosotros en la Argentina estamos atravesando lo que se llama, ya hace 10 años, lo que se denomina la segunda transición demográfica. ¿Saben qué se llama qué es una transición demográfica? Es cuando los hijos que van naciendo no llegan a reponer a la población adulta, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que va a haber mucha población envejecida con pocos jóvenes que van a poder solventar lo que esos ancianos necesitan. Eso se llama envejecimiento poblacional. Bueno, en la Argentina ya estamos en una segunda transición, es decir, la caída de la natalidad ha sido estrepitosa en los últimos años, y sobre todo en los últimos 3 años. Esto nos pone a nosotros en una realidad de decir, bueno, vamos hacia esta realidad como sociedad argentina, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto? Bien. Me dice Miriam, en el censo que se entrega al CIOF, todos los años se tiene que poner los estados, y se envían todos los años. Bien, bien. Gracias, Miriam. Bien. Y 2 comentarios más. Sí. Uno en relación a los jóvenes, también de Cuyo, que dice: siento que no sabemos oírlos y queremos encajonarlos en estructuras que ya son obsoletas y no responden a la realidad que les toca vivir. Y después hay otro comentario más en relación a lo último que estabas compartiendo, que dice: creo firmemente que nuestra vocación cristiana, con el plus franciscano, se debe manifestar en todo nuestro ser y en nuestra familia primero, en nuestra fraternidad, siendo fermento en la sociedad. Un desafío constante en cada momento de nuestra vida, desde niños, jóvenes novios, matrimonios, familia, hijos y nietos, siendo astutos para poder llegar en cada momento e iluminar. Bien. Y después acá otro comentario: el año pasado ya nuestra sociedad está en natalidad negativa. Sí, exactamente. Pues son varios los factores, ¿no? Los económicos son uno, pero además la edad de que empiezan a tener hijos los jóvenes es cada vez más grandes, cada vez menos hijos.
y las rupturas matrimoniales. Creo que la última estadística, miren, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son más los que se divorcian que los que se casan, en la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad que la Ciudad de Buenos Aires es un poco más atípica que el resto del país, como todas las ciudades en las que se vive de una manera capaz mucho más individualista, pero esa es una tendencia. Y bueno, eso nos coloca a nosotros en tener que ver una cuestión que quizá la vamos a ver un poquito más adelante, es, que yo siempre me lo pregunto, la preparación de los novios al matrimonio, ¿no? Eso es una temática que habrá disparidad en distintos lugares, pero hay hay algún vacío, podríamos decir así, y tendríamos que preguntarnos si nosotros como franciscanos seglares podemos hacer algo en eso, ¿no? Hay algunas instituciones que lo hacen, pero nosotros ser creativos en eso. Mucho por hacer. Bien. Bueno, no sé si, yo por lo menos no tengo más preguntas. No sé si vos, Pablo, tenés, y si no, cortamos la grabación y nos quedamos un ratito más para los que quieran conversar. ¿Les parece? Un último comentario ahí, que dice que creo que es fundamental definir familia, ya que hablamos de ella, pero creo que debemos precisar. Bien. Bien. Sí, ahí los invitamos a ir a los valiosos textos que hay, ¿no? Para definir. Mucho. En el tercer encuentro va a estar una persona que va a hablar un poquitito sobre el magisterio de Juan Pablo II. Juan Pablo II le dedicó mucho tiempo las catequesis de los miércoles al tema de la familia, en lo que se conoce la famosa teología del cuerpo, ¿no? Ahí hay un material muy rico. Gonzalo, te abrí el audio para que nos des una bendición. ¿Podrás darnos? ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo estás? Sí. Bien, acá estamos con los hermanos de Villa Gobernador Galvez. Los vemos. ¿Nos das una bendición para los que ¿Cómo se no? quieran ir? Vamos a pedir al Señor que derrame su bendición sobre cada hermano que está conectado, sus familias, sus fraternidades, sus comunidades a las que pertenecen, y que el Señor siempre cuide de ellos, que el Señor los bendiga, los cuide, les muestre su divino rostro y tenga misericordia, vuelva a ustedes su rostro sonriente y les regale mucha paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Gonzalo. Gracias por conectarse en la reunión de ustedes desde ahí y acompañarnos. Muchas gracias. Bien, ahora